Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al hilo del Evangelio hay dos preguntas que debemos responder. La primera de ellas: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? La segunda: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La primera cuestión: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Nos han educado mal. Nos han enseñado que Dios es nuestro amigo y que por lo tanto, como amigo, puedes o no hacer lo que Él te pide. No es cierto. Dios no es tu amigo. Según la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es el Señor. Por lo tanto, Dios tiene derechos y tú tienes deberes. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque Dios es aquel que me ha creado. Me crea por amor. Por amor pone en mi corazón la luz para saber distinguir el bien del mal. Y sí, me dio el don de la libertad, pero cuando no hago el bien, cuando no hago su voluntad, me condeno a vivir esclavamente. Me condeno a vivir bajo el yugo de mi pecado. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna, porque solo cuando cumplo con su voluntad, entonces soy verdaderamente libre. Puedo no hacerlo, porque Él me concedió el don de la libertad, pero cuando no lo hago, he de cargar con las consecuencias de mi desobediencia. Todo padre que ama a sus hijos les intenta enseñar qué está bien y qué está mal, les deja que ellos decidan, pero cuando uno decide y obra el mal, eso conlleva unas consecuencias, unas heridas en tu alma y también unas consecuencias sociales. Por lo tanto, he de hacer la voluntad de Dios, porque Dios, que es aquel que me creó y que en el colmo del amor me elevó a la condición de hijo, solo Él sabe lo que me conviene, y si no hago lo que Él me dice, estoy pervirtiendo la vocación a la que Él me llama, la vocación al amor, a ser verdaderamente libre, a ser verdaderamente feliz. En segundo lugar, una vez que uno tiene claro que tiene que hacer la voluntad de Dios porque es lo mejor para Él, Dios no quiere tu esclavitud sino tu libertad. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Pues lo sabemos porque el Señor nos deja multitud de testigos, de indicadores en la vida para que, aunque a veces nos cueste y aunque a veces busquemos excusas falsas, en español decimos excusas de mal pagador, es decir, sabemos que son falsas, pero a veces nos agarramos a ellas. A pesar de eso, el Señor nos ha dejado indicadores
para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Primer indicador: hacer la voluntad de Dios implica escuchar al Señor. Y escuchamos al Señor cuando leemos su palabra. Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios que nos revela qué tenemos que hacer. Pero a veces, aunque escuchemos la palabra de Dios, podemos sentir la duda de cómo interpretarla. Para eso está también, segundo indicador, el magisterio del Papa y de los obispos, la enseñanza auténtica del Papa y de los obispos, que cuando hablan en materia de fe y de moral no es palabra de Dios, sino que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, porque interpreta la palabra de Dios, porque la hace accesible, porque nos ayuda a entender qué y cómo quiere el Señor que la vivamos. Primero, escuchemos su palabra. Segundo, interpretémosla siguiendo la tradición. En tercer lugar, cumple con tus deberes. Cuando uno cumple con sus deberes familiares, laborales, sociales, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que si suena el despertador me levante a la hora. ¿Para qué? Para llegar a tiempo al trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cumpla con mis deberes, con mis hijos, con mis padres, con las personas con las que tengo obligaciones. Eso es lo que el Señor desea. Cumple con tus deberes. Y por último, cuarto indicador, levanta tu mirada para ver a Cristo que pasa a tu lado y que pide ayuda, para que pongas en juego los dones y talentos que tienes, porque nos pudiera ocurrir que vivamos como judíos. El judío creía que solo tenía que evitar el mal y que con ello estaba justificado, pero no es verdad. Hemos de evitar hacer el mal, pero también hemos de luchar por hacer todo el bien que esté en nuestra mano, en función de los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Y así, de esa manera, viendo esos indicadores, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo la interpreta el magisterio de la Iglesia? ¿Cuáles son mis deberes como ciudadano, como padre o madre, como hijo, como esposo o como esposa? Y levantando la mirada y viendo la necesidad del que pasa a mi lado, tendré una idea bastante clara de qué es lo que Dios desea, de qué tengo que hacer para amarle y ser verdaderamente libre. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren, luz de los que no tienen fe y consuelo de los afligidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos
de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te alaban continuamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Luis y María Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, imploramos de tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa,
oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Con la alegría de sabernos queridos y amados por el Señor, le abrimos nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has padecido la muerte para bien de todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, perfeccionado y consagrado con sufrimientos para salvarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, coronado de gloria y honor por tu pasión y muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Vuestros discursos son arrogantes contra mí, oráculo del Señor. Vosotros objetáis, ¿cómo es que hablamos arrogantemente? Porque decís, no vale la pena servir al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados. A los impíos les va bien, tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. Me pertenecen, dice el Señor de los ejércitos, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de ellos, como un padre se compadece del hijo que lo sirve. Entonces veréis la diferencia entre justos e impíos, entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Porque mirad que llega el día, ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo
y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Lo que nosotros decimos de Dios, lo decimos porque Dios se ha dado a conocer mediante la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es cierto que cuando uno ve la obra de Dios, puede hablar algo de Dios, cuando ve un precioso bosque, un atardecer o un amanecer, como estos que tenemos cuando uno va al templo de Devot y ve el atardecer en Madrid tan bello y tan bonito. Eso le habla de la belleza de Dios, que es el creador de todo lo que existe. Pero poco más podemos decir. Sin embargo, gracias a que Dios se da a conocer en el Antiguo y Nuevo Testamento, gracias a que revela su rostro, mediante esa revelación de tantos siglos, podemos decir algo más de Dios de lo que vemos simplemente, o de lo que deducimos simplemente por la obra que Él ha creado. Cristo nos revela que Dios es misericordia y que ese Dios, que es misericordioso, además es nuestro Padre. Es Padre de su único Hijo, que es Cristo, y a nosotros nos adopta como hijos, haciéndonos herederos al reino de los cielos. Esa paternidad de Dios se muestra también en cómo Dios ejerce su misericordia. No nos paga como merecemos por nuestros pecados, porque los pecados que tenemos merecerían la condenación, pero Dios, que quiere nuestra salvación, envía a su Hijo al mundo. Él paga la deuda contraída por nuestro pecado muriendo en la cruz. Ese Dios que es misericordioso y que es Padre, espera una respuesta. ¿Y qué respuesta estamos dándole? La respuesta del niño caprichoso e impaciente que, en lugar de fiarse de su Padre Dios, lo que hace es una y otra vez rebelarse contra Él, porque no le ha dado lo que pedía, porque se impacienta y lo quiere ya, y a lo mejor el Señor tiene otros planes y otros tiempos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Primer punto de la actitud que deberíamos tener: deberíamos recordar los momentos de luz, recordar cómo el Señor no te ha tratado como merecerían tus pecados, sino que te ha pagado generosamente, enviando a su Hijo al mundo. Por lo tanto, confía en el Señor. Él no es un Dios colérico, no es un Dios tirano, es un Dios paciente y es un Dios misericordioso. Y por lo tanto estás en buenas manos. Fíate de Él, en lugar de acudir a pedir al Señor reclamando, acude al Señor pidiendo con confianza. Siéntete con la confianza de aquel que se dirige a su Padre, con la confianza de aquel que sabe que está en buenas manos, porque a Dios le importamos. Algunos se acercan al Señor, bueno, porque no me queda otra, tengo una enfermedad, pero creo que no se va a curar. Como no pierdo nada, vengo a la iglesia a pedir. Lógicamente no pides con confianza, no pides con la certeza de saber que Dios te va a escuchar. Pide, por tanto, con confianza, sintiéndote escuchado y querido, porque hay una historia de amor previa.
donde Dios se ha manifestado, se te ha expresado como misericordioso, como un Dios que te ama, como un Dios paciente. En segundo lugar, pide, es decir, no exijas y ten paciencia. El Señor tiene sus tiempos y sabe lo que te conviene. Hace muchos años estaba confesando y se acercó un señor a confesarse, uno de tantos como se acercan, y me comenta que tiene el SIDA. Yo le expresé, le conocí por la voz y le expresé mi dolor. Y él me dijo, no, Padre Javier, gracias a que contraje esa enfermedad, porque hizo lo que no debía hacer, ahora soy consciente de la vida que llevaba. El Señor se ha servido de esa enfermedad para darme un golpe, para hacerme ver lo que estaba haciendo y que no perdiera a mi familia ni tampoco mi vida. Porque estaba viviendo perdidamente, tenía una alta capacidad económica, gastaba el dinero donde no debía, de todo, hacía cosas de todo tipo. Y esto le sirvió para darse cuenta. Dios tiene sus tiempos. Dios, que nos ama, muchas veces permite cruces no para hacernos daño, sino para que nos demos cuenta de las cosas. Pero hace falta confiar en Dios. Este podía haberse rebelado contra Dios diciendo, ¿cómo es posible que hayas permitido que yo haya contraído esa enfermedad? Dios no era el culpable era Él. Sus actos, esta enfermedad fue resultado de sus actos. Pero podía haberse rebelado contra Dios. En lugar de eso, fue capaz de ser humilde, de darse cuenta de sus errores y de ver la mano del Señor en esos actos que le ayudaron, por tanto, a saber que no estaba bien lo que estaba haciendo y que tenía que cambiar de vida. ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Dios porque no confiamos en Él? Si no nos da lo que le pedimos, nos quejamos. Si no nos lo da cuando lo pedimos, nos quejamos. Solamente tratamos a Dios como si fuera nuestro esclavo y nuestro siervo. Y el Señor ha revelado que te ama, pero no es tu siervo, es tu Señor y en el colmo del amor es tu Padre. Confianza, Dios tiene sus tiempos y por lo tanto abrir nuestro corazón al Señor confiando en su amor y en su misericordia. No quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Ucrania y en Gaza, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijas Susana y María Leónida, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida Y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. a ti suspiramos. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa,
oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Según una antigua tradición que se remonta al siglo IV, hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. El nacimiento de María como uno de los grandes hitos en la historia de la salvación de ese Dios que se acerca a nosotros para perdonar y sanar nuestros pecados. Pues nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se sabe públicamente que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad, y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. ¿Y todavía os engreéis? Estaría mejor ponerse de luto para que el que haya hecho eso desaparezca de nuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente, reunidos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. En la carne quedará destrozado, pero así su espíritu se salvará en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quitad la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada vuestra víctima pascual, Cristo. Así pues,
Celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se puso y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como muchos sabéis, yo soy de Alicante, nacido en esa ciudad y criado allí. Después, con 21 años, me vine aquí a Madrid, de forma que llevo viviendo más en Madrid que en Alicante y ya me siento más madrileño que alicantino, pero aquellas son mis raíces. Y cuando uno va a la costa alicantina, hay veces donde te encuentras que cerca de la costa hay pequeñas islas, islotes muy pequeñitos, que no están de la costa más de 100 o 200 metros. Y uno se pregunta: ¿y qué harán allí esos islotes? Los geólogos dicen que habitualmente era parte de la costa que el oleaje del mar ha ido destruyendo y por lo tanto separándolos de la costa, pero que por abajo, en la corteza terrestre, están unidos y que por lo tanto son continuación de esa costa en la que tú te encuentras, aunque para llegar allí ya está el mar de por medio. Os explico esto porque algo similar ocurre con la Virgen María. La Virgen María no puede ser considerada como una isla, aislada del resto del pueblo de Dios. La Virgen María es parte del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios porque también ella es redimida. No conoció el pecado. No conoció el pecado porque fue preservada en previsión de los méritos de Cristo, de esa mancha que es el pecado original. Pero fue preservada en previsión de los méritos de Cristo. No es una isla, es parte de la costa, aunque a veces parezca una isla por su pureza, por su belleza y porque es la criatura que más y mejor ha amado a Dios nuestro Señor. Pero no es una isla, es parte del pueblo de Dios. Y lo que ella es y ha recibido, esperamos nosotros también recibirlo cuando el Señor nos llame a su presencia. Mientras que ella ya está en presencia de Dios, puesto que por el dogma de la Asunción creemos que está en cuerpo y alma en el cielo, sabemos que nosotros también obtendremos esos privilegios y beneficios
cuando el Señor nos llame a su presencia. María es parte del plan de salvación de Dios. No puede ser entendida como una isla inconexa, sino que al contrario, es la criatura más excelsa que nos enseña el camino que tenemos que seguir. Es madre y maestra de los hijos de la Iglesia, de todos nosotros que tenemos que imitar a María para seguir los pasos de Cristo. En segundo lugar, la fiesta de la Natividad de la Virgen María nos recuerda que tenemos madre, que María nos fue dada al pie de la cruz por Cristo como madre para que fuera modelo a seguir por cada uno de nosotros. Y de igual manera que cuando los niños pequeños crecen, la gente siempre empieza a decir, y tiene la naricita de su madre, y tiene los ojos y la expresión de su padre. Así deberíamos ser también nosotros. ¿Somos nosotros imagen de María? ¿Qué tenemos nosotros de la Virgen? ¿Imitamos sus virtudes domésticas? La confianza en Dios, la fe, la disponibilidad a hacer el plan de salvación de Dios, a colaborar en ese plan de salvación de Dios, ofreciéndonos para hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no comprendamos por qué el Señor permite o nos pide ciertas cosas. En tercer lugar, unirnos a ese plan de salvación de Dios, ofreciendo nuestros dolores, cruces, dificultades, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Como María, la fe de la Virgen que cree en el Señor, la fe de la Virgen que se une al plan de salvación de Dios, la fe de la Virgen que aun cuando una espada traspasó su alma, ella estaba segura de que Dios cumpliría su palabra, porque es fiel, no es un Dios que engañe ni que juegue con los hombres. En tercer lugar, creo que en la fiesta de la Natividad de la Virgen María hemos de recordar que María está en cuerpo y alma en el cielo, pero que su Hijo está aquí en la tierra. Sufre en la persona del que pasa a tu lado y está necesitado. ¿Qué mejor regalo que hacerle a la Virgen María que ofrecer nuestras manos para colaborar con ella, consolando y cuidando a su Hijo? Cuidamos a su Hijo cuando venimos a misa, cuando nos dejamos cuidar por Él, cuando, como en el Evangelio, el que tenía parálisis en el brazo, nos presentamos ante Él para decirle, Señor, si quieres puedes curarme, porque Él está ansioso por curarte. Para eso instituyó los sacramentos, para eso se queda en la Eucaristía, para llenar tu corazón de esperanza. La paradoja es que estando el Señor esperando, muchas veces es el gran abandonado de nuestra vida. Pero también Jesús está presente en los necesitados, en los que se cruzan con nosotros en el trabajo, en el deporte, en el hobby. Allí está Cristo, presente en ellos. ¿Les vemos? ¿Le vemos a Él en ellos? ¿Somos capaces de que nuestros ojos reconozcan a Cristo que pasa? ¿O por el contrario es el gran ignorado de nuestra vida? Porque no tenemos compasión ni misericordia, porque para no complicarnos la vida echamos la vista a otro lado y de esa manera nos marchamos, como decía Jesús en la parábola del buen samaritano, nos marchamos justificados, tranquilos. No hemos hecho el mal, pero tampoco hemos hecho el bien. Y un cristiano se tiene que sentir llamado a evitar el mal y a hacer todo el bien que esté en su mano. Pues que la Virgen María pueda contar con nosotros para formar parte de ese ejército enamorado que intenta también cuidar a Cristo que sufre. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por el éxito espiritual del viaje apostólico del Papa Francisco. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos también
por nuestros hermanos difuntos, para que accedan lo antes posible a la presencia del Señor, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Y pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el que toma este sacrificio para nuestra vida y de su Santa Iglesia. Al celebrar con gozo el nacimiento de Santa María Virgen, te presentamos, Señor, nuestros dones y te suplicamos que nos auxilie la humanidad de tu Hijo, que se dignó encarnarse de la misma Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la feliz festividad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, los cielos y sus virtudes te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Luis, Román, Ángel, Charo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú el reino, tú el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.